Bueno, el tema siguiente es clustering, agrupación. También se lo conoce en la bibliografía tradicional como reconocimiento de patrones. Eh, un patrón es, dentro de ese contexto tradicional, un patrón es una fila de nuestra tabla, o sea, lo que nosotros llamamos registro o dato, es un patrón, y lo que denominamos reconocimiento es el agrupamiento de patrones dentro de clases que hasta ese momento eran latentes, eran ocultas, no se conocían. ¿Sí? Las clases o las categorías es desconocida, por eso es que esto es aprendizaje no supervisado. Entonces, nuestra idea es, a partir de ese conjunto de clases o de registros, generar grupos utilizando algún tipo de criterio que en general es un criterio basado en la similitud o en la proximidad en el espacio de atributos utilizando distancia euclídea o distancia de Mahalanobis, y cuando tengo que nuestros datos o nuestros patrones tienen algún tipo de columna de tipo nominal, tenemos que hacer el one-hot encoding que mencionamos en algún video anterior. Esto no lo puedo hacer por prueba y error porque la cantidad de posibles agrupamientos de K patrones en M clases es un número astronómico, M a la K sobre M factorial. O sea, tengo que utilizar algún tipo de técnica. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo este caso que está puesto acá. Tengo 8 patrones en un espacio de atributos bidimensional, o sea, cada patrón, cada dato tiene dos valores, x1 y x2, supongamos altura y peso de personas, y le pido que me lo agrupe en dos grupos. Entonces, una propuesta es este grupo azul acá y este grupo rojo acá. Otra propuesta es este grupo azul acá y este grupo rojo acá. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien o mal dependiendo de lo que queramos hacer. Yo puedo tener criterios aglomerativos. El criterio aglomerativo sería minimizar la sumatoria de las distancias entre patrones de un mismo grupo, y un criterio divisivo sería maximizar las distancias de patrones que pertenecen a distintos grupos. O sea, de acuerdo a lo primero, yo voy a considerar que un clustering es bueno cuando los grupos que se obtienen son grupos donde cada uno de los puntitos que están en cada grupo están muy cerca entre sí porque la sumatoria de sus distancias mutuas es muy baja. Y un criterio divisivo es, bueno, yo sé que tengo buenos grupos porque los grupos están muy separados entre sí. No necesariamente estos dos criterios llegan a un mismo resultado siempre, ¿sí? Hay veces que yo voy a necesitar un criterio aglomerativo y hay veces que voy a necesitar un criterio divisivo. Si, por ejemplo, yo quiero obtener un criterio aglomerativo, en los ejemplos que vimos recién, calculo las distancias al cuadrado de cada uno de los puntos al centroide, o sea, la distancia de este punto al puntito azul, de este punto al puntito azul, etcétera, etcétera, sumadas entre sí y elevadas al cuadrado, y hago lo mismo con el otro agrupamiento y voy a ver que en el caso primero la sumatoria es 23 y pico, y en el caso segundo la sumatoria es 22 y pico, y por lo tanto este agrupamiento en términos aglomerativos es considerado mejor que este otro agrupamiento. Bueno, el baseline en clustering es K-medias. Es un algoritmo que tiene la demostración formal de converger a un resultado estable en cualquier caso, y encima es un algoritmo sencillo, es simplemente iterar un par de pasos. ¿Sí? El algoritmo requiere un valor K, que es la cantidad de clases o de clusters que yo quiero que me genere, y luego de un paso de inicialización donde a cada uno de los K clusters le asignó un centroide arbitrario, que pueden ser puntos en el espacio de atributos o pueden ser patrones elegidos al azar. Una vez que tengo esa inicialización, lo que hago es itero estos dos pasos hasta que obtengo un clustering estable. El primer paso es asigno cada uno de los patrones a el centroide más cercano, y el segundo es
recalculo los centroides de cada grupo, teniendo en cuenta que en el paso anterior pueden haber movidas y hubo algún punto que cambió de grupo. Entonces, itero paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, hasta que en el paso 1 ningún patrón cambió de clúster. ¿Sí? Esto, insisto, converge en forma inexorable a un clustering estable, y al mismo tiempo la convergencia suele ser muy rápida, suele ser bastante rápida. Veamos un ejemplo. Yo tengo estos 20 puntos en mi feature space, también de 2 dimensiones, donde tengo altura y peso de personas y las quiero agrupar por su somatotipo. Entonces le digo, agrupámela en 2 grupos. Entonces, suponete que la política es, en la inicialización, el centroide del grupo 1 es el dato 1 y el centroide del grupo 2 es el dato 2. Entonces, una vez que hice esa inicialización, ejecuto el paso 1 y asigno cada punto a su centroide más cercano. Entonces, el 3 va a ir al grupo 1 porque el centroide más cercano es el centroide del grupo 1, y todos los demás van a ir al grupo 2 porque el 2 es el más cercano al 4, al 5, al 6, al 7, etcétera, etcétera. En el segundo paso, recalculo los centroides de cada grupo. Entonces, el centroide del grupo 1 va a quedar por acá, entre el 1 y el 3, y el centroide del grupo 2 va a quedar por acá, porque hay varios puntos aquí en esta región que lo van a tironear acercándolo a este lugar. Una vez que hice eso, lo que va a ocurrir es todos los puntitos que están en esta región se van a ir al nuevo centroide del grupo 1, y todos los que están acá van a seguir quedándose en el grupo 2. Y luego de hacer eso, voy a tener centroides que van a ser estables y ningún punto va a querer cambiar de lugar, y por lo tanto el algoritmo convirgió al resultado que estábamos buscando. ¿Sí? Esto es algo que, insisto, matemáticamente está demostrado que ocurre, y por lo tanto K-medias, K-means, es el algoritmo que se utiliza como línea de base en todo contexto de clustering. Yo no sé cuál es el K óptimo, entonces hago un barrido y pruebo mi algoritmo con diferentes valores de K, K igual a 2, 3, 4, 5, 6, y veo de alguna manera lo que va ocurriendo. O sea, veo, por ejemplo, si hay algún tipo de estabilidad a lo largo de el clustering obtenido con diferentes valores de K, si hay algún grupo de datos que están siempre juntos en los diferentes clusters que yo voy obteniendo cuando voy cambiando el valor de K. ¿Sí? Esto es algo que típicamente se hace, y bueno, hay toda una serie de medidas para evaluar la calidad del clustering. Nosotros no nos vamos a meter con todas las que están dando vueltas por ahí, sino que vamos a hablar de algunas de las que son más utilizadas: homogeneidad, completitud y valor B corta. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo si hubo algún tipo de estabilidad en el clustering cuando pasé de K igual a 5 a K igual a 6? Bueno, yo entonces etiqueto a todos los puntos que estuvieron en el mismo clúster con un nombre de etiqueta, clúster A, clúster B, clúster C, en el paso anterior, y luego hago un nuevo clustering con otro K, y luego busco la homogeneidad. ¿Sí? Básicamente lo que hago es evalúo cuál es la pureza de los patrones que fueron a cada clúster. ¿Sí? Con el nuevo valor de clúster me fijo si hay muchos que en clústeres anteriores fueron a parar un mismo clúster en este mismo clustering. Completitud es lo dual, por decirlo de alguna manera. Evalúa si todos los que tenían la misma etiqueta fueron todos a parar al mismo clúster. Y el valor B es como el valor F en la clasificación, es la media armónica entre la homogeneidad y la completitud. Es algo que de alguna manera me permite darme cuenta cuando esto va ocurriendo. Esto es lo típico que hace un analista de datos cuando hace un análisis exploratorio del clustering. O sea, de pronto le dan un dataset muy alto y le dicen, bueno, necesito que encuentres un agrupamiento de este dataset en grupos, no sabemos qué son, no sabemos qué pasa, necesito que lo agrupes. Esta es una forma de proceder. Otra forma de proceder que no es extraño encontrarse es, me piden grupos que tengan una determinada propiedad. O sea, por ejemplo, yo soy analista de datos de Mercado Libre y
se lanza un nuevo producto y hay que hacer una campaña de marketing, entonces el gerente de marketing me dice, necesito que me encuentres grupos de no menos de 100.000 personas que puedan llegar a estar interesadas en este producto. Entonces, yo empiezo a hacer un clustering con diferentes valores de K para encontrar clusters que tengan más o menos el tamaño que me están diciendo y luego esto lo tengo que interactuar con alguna persona que sea experta en el dominio, donde yo le digo, bueno, mira, generé acá un clúster de esta cantidad de personas, el más representativo es el número 14 porque es el que está más cercano al centroide, a la tendencia central. Entonces, esa persona, un sociólogo, un experto en desarrollo de mercados o algo por el estilo, mira cómo es esa persona y dice, sí, no, más o menos, por los hábitos que tiene, me parece que puede llegar a ser una persona que esté interesada en nuestro comportamiento. ¿Sí? De alguna manera, lo que nosotros tenemos es ese tipo de comportamiento. Después vamos a tener otras técnicas que están asociadas a, como decíamos recién, tener dos clustering diferentes y ver si existe algún tipo de consenso o algún tipo de estabilidad. Uno que tenemos es el que se conoce como índice RAND, que es básicamente cuando yo tengo dos etiquetados, uno dado por un clustering anterior y otro el actual, y luego lo que hace es evaluar la cantidad de coincidencias que tenemos, teniendo en cuenta que pueden haber coincidencias que ocurrieron en forma aleatoria. Otra es utilizar la entropía de Shannon, que nosotros ya vimos, para evaluar la similitud entre conjuntos, ¿sí? O sea, cuánta información mutua tienen entre sí los datos que pertenecieron al mismo clúster y con cuánta certeza yo puedo predecir que un dato va a estar en un determinado clúster sabiendo cuando hay otros datos que están en ese mismo clúster. Y como técnica que podríamos llamar extrínseca, o sea, como técnica que tiene que ver solamente la geometría, podemos hablar del índice silueta, del coeficiente silueta, que básicamente lo que hace es tener en cuenta cuál es la distancia media entre los datos adentro de cada clúster y las distancias que tiene un clúster dado respecto de los demás. ¿Sí? Son formas en las cuales podemos evaluar geométricamente si el clustering que estamos obteniendo es o no es estable.